Hola a todos, hoy muy feliz por recibir Cristina aquí, una amiga que he conocido durante un entrenamiento muy interesante que hicimos hace algunas semanas. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y para comenzar, ¿podrías compartir brevemente tu trayectoria y qué aprendizajes han marcado más tu carrera de HSE? Pues lo primero, Hugo, gracias por contar conmigo y por darme hueco en este espacio tan estupendo. Bueno, sobre mi trayectoria profesional, pues llevo trabajando ya eh, más de 20 años en seguridad, salud, medio ambiente, calidad y sostenibilidad. De formación soy ingeniera, ingeniera de edificación. Y he trabajado pues en sectores de alto riesgo, sobre todo hubo en industria, en real estate, en transición energética y renovables y también durante unos años en consultoría, aunque también enfocada con clientes, sobre todo en entornos de alto riesgo. Sobre todo mi perfil se concentra más en seguridad y salud, aunque también he tocado medio ambiente, calidad en alguna experiencia. Y desde hace unos añitos me he subido también al carro de la sostenibilidad y la ESG y llevo unos años también liderando estrategia TI ESG dentro de mis funciones. Y ahora mismo estoy trabajando en una empresa del portfolio de Brookfield Renovables que se llama Fieldlight. Trabajamos en transición energética, en instalar plantas fotovoltaicas, sobre todo en cubierta, y en intentar bueno, que esa energía limpia llegue a todos de una manera mucho eh, más democrática, más equitativa, con lo cual pues, bueno, también es una compañía con un buen fondo, que es hacer un mundo más verde y menos contaminado, con lo cual también con un buen propósito. Sí, yo tuve la experiencia de trabajar con organizaciones con este bias también y he notado que Finlight tiene esta dirección y es algo que no hay otro camino aquí en Brasil. Intentamos aprovechar todo, mucho sol todo el año, también el viento y cosas así. Entonces, muy feliz por ver que organizaciones están poniendo inversiones en iniciativas como esta. Pero después de más de 20 años, como ha dicho, en el ámbito de salud, seguridad y todo, ¿cómo ha evolucionado tu visión sobre lo que realmente construye una cultura de seguridad sólida? Porque veo que mucha gente todavía concentra los recursos todos en cumplir la ley y compliance, pero quiero oírte a ese respecto. Bueno, pues yo creo que en estos 20 años he visto cambiar también la seguridad y salud, de, como tú dices, de ser muy normativa, muy basada en leyes, en jurisprudencia, a un enfoque de unos años para acá, te diría quizás 7 años, 8 años, por lo menos en lo que yo he visto en mi entorno, 10 años quizás, muy orientado ya a personas, se está integrando el well-being, el mental health, la salud mental. Hablamos de cultura, hablamos de liderazgo, hablamos de la escalera de Parker, de categorizarla, incluso e intentar dimensionar la cultura de las organizaciones. Supongo que también ha ido acompañado a mi crecimiento como profesional, porque al final yo empecé a trabajar en un ámbito muy normativo. Tuve mucha suerte porque sobre todo los primeros años en consultoría, el equipo en el que estaba trabajando era gente muy brillante, con lo cual aprendí mucho de la rama técnica. Por desgracia, a lo largo de mi trayectoria profesional, la parte legal de la que tú hablabas me ha acompañado mucho. Muchas veces digo que en función del día que tengamos, el profesional de seguridad y salud se pone una chaqueta.
nos ponemos la chaqueta de marketing, si vamos a vender, si vamos a tener una estrategia un poco, aunque el cliente sea interno, sean nuestros propios trabajadores, pero intentas dar esa visibilidad y comunicar. A veces me pongo la chaqueta de ingeniera con el departamento de operaciones y hablo pues de edificios, de normativa relacionada con edificación, con industria, y otras veces te pones la chaqueta legal de abogados y hablas con el departamento legal de temas de compliance. Y a lo mejor por haber trabajado en sectores de alto riesgo, también me ha tocado mucho la chaqueta de abogada muchas veces. Pero es cierto que yo creo que la profesión ha girado totalmente de unos años para acá, de hablar, pues eso, algo muy orientado en procedimientos, procesos, normativa técnica, hacia hablar de factor humano, Sí, de cultura. Y yo creo que es positivo también para la profesión, creo que es algo excitante para los que trabajamos en esto, no quedarnos solo en ese torno normativo, sino saber bueno, que podemos, que al final, cuando mejora la cultura de seguridad dentro de una compañía, no deja de ser una subcultura dentro de la organización, ¿no? Con lo cual estás mejorando, pues eso, el liderazgo, las herramientas, las soft skills que tienen los trabajadores, con lo cual creo que para nosotros los profesionales de seguridad y salud es súper motivador. No sé cómo lo ves tú, pero para mí me parece ese giro que ha dado la profesión en los últimos años muy enriquecedor. sí, me gustó muchísimo la analogía con la jaqueta porque al fin del día lo que hicimos todos nosotros, hemos que hacer cosas que están lejos de nuestra designación de competencia. Y yo también soy un estudioso de la nueva visión de seguridad. Me gusta HOP, Seguridad 2. Steady friendly. Sí, entonces pienso que es un cambio dramático en lo que yo empecé haciendo cuando mi carrera ha empezado en seguridad. ¿Y qué piensas, Cristina, que diferencia a las empresas que logran transformar la seguridad en un valor cultural? Supongo que es el gran desafío, ¿no? Pues llegar a la alta dirección, que la alta dirección se comprometa y que impacte en la cultura de la compañía. Así que no es un reto fácil, pero creo que al final, bueno, y también es un poco nuestro papel como profesionales de la seguridad, demostrar que cuando impactamos en la cultura, que es como una lluvia fina, por poner otra metáfora, como la de la chaqueta antes, Sí, al final no dejamos de ser como una lluvia fina que va empapando la cultura de la organización y conseguimos con el tiempo, porque cuando hablas de transformación cultural estás hablando de periodos de 3 años como mínimo, sí, calar en la organización, pero yo creo que al final va, va a impactar en muchísimos aspectos de la organización, ¿no? Porque va a impactar en la calidad, va a impactar en personas, asentismo, menos rotación de los empleados, un NPS mejor, mejor valoración dentro de la compañía, con lo cual al final es cierto que somos un área muy transversal y que yo creo que cuando conseguimos transformar esa cultura impactamos en negocio, impactamos en finanzas, en la marca de la empresa y bueno, cuando se consiguen esas empresas pues es fantástico porque muchas veces es muy complicado o que la alta dirección no nos vea solo como compliance y cumplimiento normativo y un coste y que aportamos valor. Y ahí está el gran desafío, por lo menos para mí como profesional, llegar a conseguir muchas veces trasladar en el lenguaje de ese comité de dirección lo que hacemos desde seguridad y salud y que no somos, volvemos a lo de antes, a esa norma o ese cumplimiento de la norma, sino que impactamos en todas las dimensiones de la compañía, desde los trabajadores, el compromiso del trabajador, la fidelización de la gente. Bueno, y yo que trabajo en transición energética, pues en que los proyectos sean más exitosos, porque al final, si un proyecto es más seguro,
un proyecto va a dar menos problemas a largo plazo, va a tener menos deficiencias, el proyecto se ejecutará en un tiempo mejor. O sea que yo que trabajo un poco relacionado tanto cuando estaba en edificación como ahora más en proyectos industriales, hay una unión o un causa-consecuencia totalmente claro, ¿sabes? Sí, En que cuando el proyecto se implanta, se ejecuta de una manera más segura, va a repercutir en la organización en cifras. Así que, pero las empresas que lo consiguen, pues la verdad que, que es realmente admirable. Es muy complicado, pero mira, una buena práctica que yo he hecho con mis equipos, Hugo, es, eh, yo he trabajado en empresas que venían de ser startups como Fitlife, que no dejan de ser empresas pequeñitas que han empezado de cero. Una buena práctica que yo he hecho con mis equipos, que viene un poco ligada a la pregunta que tú dices, es llevarlos a empresas con una madurez preventiva muy grande, que llevan a lo mejor 25 años trabajando ese desarrollo. Y a la gente le motiva mucho. Yo recuerdo una visita que hice a John Deere, al equipo de aquí de España, con el equipo, y a la gente le motiva mucho. Por ejemplo, cómo estaban implementando técnicas de coaching dentro del equipo, pues eh, te llevas un poco a la gente y dices, oye, si trabajamos con esa lluvia fina que vamos diciendo, podemos llegar a este nivel de cultura preventiva y mira cómo impacta en una organización, mira lo que están consiguiendo. Entonces yo creo que ese buen ejemplo también muchas veces que lo vea la gente ve que tiene un retorno. O sea, que yo es una buena práctica que he hecho con mis equipos también, Hugo, y me ha funcionado muy bien. y muy, muy buenos ejemplos. En Brasil, cuando empecé mi carrera y hasta ahora es así, hay por determinación de la ley ah, cantidades mínimas de profesionales de seguridad. Entonces, puede imaginar cómo era en el principio, no se veía valor alguno, solo para cumplir la legislación, la ley. Entonces era muy común los profesionales de seguridad haciendo cosas inimaginables, como todo, trabajando en todo que se puede imaginar, hasta la producción, pero estaban registrados como profesionales de seguridad para cumplir, para escapar de multas o de penalización. Entonces, desde que ha empezado hasta hoy, mucho ha cambiado para mejor, gracias a Dios, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que valorar mucho esta evolución de nuestra profesión. Y hablando también un poco de liderazgo y de influencia, Ah, ¿qué comportamientos observas en los líderes que logran éxito en cambiar positivamente en la cultura de seguridad de la empresa? ¿Hay algo que tengas notado que llame atención? Pues mira, en Finlight he tenido un buen ejemplo, la verdad, que de liderazgo, que ha sido el director financiero. Y lo pongo muchas veces en valor porque es complicado que un director financiero esté tan implicado con la seguridad. Y al final, pues bueno, supongo que liderar desde el ejemplo directamente, implicarte tú con los equipos, lo hemos tenido en cubiertas, con un arnés dando liderazgo visible, trabajando con la gente, con los operarios directamente y todo ese tipo de cosas, yo creo que al final demuestran el compromiso. Sí, y luego, pues bueno, al final también la seguridad no deja de ser parte de soft skills. Supongo que tener también unas soft skills, eso, comunicación, conseguir motivar a la gente, yo creo que son un poco las herramientas que marcan el cambio, pero desde luego cuando el top management se alinea, Hugo, yo creo que cala de arriba abajo. Volvemos un poco a lo que te decía antes, a veces lo complicado es llegar a esa alta dirección, pero Sí, si llega la verdad que el mensaje
y el compromiso yo creo que hace que la gente se, se alinee. Pero bueno, a tu pregunta creo que liderazgo visible en reuniones, liderazgo visible pues cuando estás con el equipo o cuando estás en campo, que yo creo que es fundamental bajar a campo y ver la seguridad real, no solo procedimentada, que muchas veces tendemos solo a centrarnos en procedimientos estándar. Y en mi libro que tengo aquí atrás, he escrito como que la primera y más importante cosa que tiene que lograr si quiere dar un salto de cultura, de seguridad, de factores humanos, de rock, hay que conseguir un apoyador, un apoyo de la alta liderazgo, hay que lograr tener un patrocinador, un sponsor fuerte que te dé largas espaldas para soportar todo el proceso. Entonces, pienso que estamos de acuerdo en este tópico. Y algo que he notado también, Cristina, es que cuando hablamos de transformación cultural, dos cosas llaman la atención como difíciles de cambiar. Uno, los procesos de las empresas que ya están allá desde siempre. Y otro, las creencias de la persona. Ah, ¿Ha notado algo así en alguna etapa, algún proceso? ¿Algo ha sido más difícil de cambiar? O he trabajado 20 años en construcción, así que eso era mi día a día al final. Y mujer también, que eso daría para otra conversación, mujer trabajando en construcción. O sea que Yo soy al ingeniero final civil, entonces conozco todo. lo digo porque es un sector complicado. A lo mejor, bueno, yo siempre digo que en Los construcción ahora en machos, renovables los machos eh, están siempre los allá. machos. Hombre, ha mejorado mucho. Debo decir que para lo que había cuando yo empecé a trabajar ahora, es cierto que se ha visto una evolución muy grande. Pero, pero al final, yo creo que la frase de esto se ha hecho siempre así sería para hacerte una camiseta, porque te lo han dicho tantas veces y tienes que romper esa barrera de esto se ha hecho siempre así, que yo creo que a veces no era ni verdad, pero llegabas allí y decías, bueno, ¿y si intentamos valorar otras opciones o creo que esto a lo mejor no lo podemos hacer de otra manera o no es suficientemente correcto? Pues la verdad que cuesta muchísimo y en entornos también es un poco como te decía, encima de construcción, donde eres mujer y les cuesta a lo mejor ver que puedas dar otra posibilidad. Siendo chica, pues es complicado, pero bueno, creo que al final, si fíjate, una cosa que muchas veces los line managers que he tenido, Hugo, siempre me valoraban, era que conseguía aterrizar la realidad normativa de la seguridad a la producción, a lo que al final nos sentábamos todos en una mesa, venga, vamos a dar una vuelta, ¿cómo podemos conseguir esto que tenemos que hacer, que debería ser así, a la realidad de lo que podemos aplicar en el proyecto? Y, y bueno, no deja de ser en realidad más que una conversación entre todos, un brainstorming y ponerlo en valor. O sea, que hay veces que tienes situaciones muy complejas, Hugo. Yo recuerdo hace unos años que un project manager me llamó y me dijo, tienes que venir a la obra porque el equipo no se habla. O sea, habían llegado a un momento de no way, de no comunicación, que ya no se hablan entre ellos. Entonces, pues bueno, ahí volvemos un poco a la soft skill. Realmente no aparta tanto tu conocimiento técnico, que por supuesto que lo tienes, sino al final, pues bueno, vamos a sentarnos entre todos y tenemos que llegar a un consenso porque el proyecto tiene que terminar. Sí. Entonces, si no nos podemos, y no podemos tener posiciones cerradas. Así que mira, tuve, Hugo, un CEO, un director general hace años que decía, Cristina, eres como un martillo pilón, porque insistes, 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 pues siempre me decía tu mejor virtud. Al final, pues no deja de ser un poco eso, no cerrarte en banda cuando la otra persona te dice que no es posible, e intentar dar tu mejor versión y, y estar abierto al diálogo.
que muchas veces te equivocas también, Hugo, porque hay veces que nosotros vamos con nuestro manual y el manual no lo puedes aterrizar a la realidad. O sea, que esa apertura de mentes es... Pero la verdad que creo que la comunicación es fundamental, Hugo. Yo en mi carrera siempre digo que hay como dos partes. Una parte, creo que hasta 2013, que fue muy técnica, de aprender muchísima normativa, legislación, y a partir de ahí empecé a tener más presencia en obra y, 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 y aprendí habilidades de comunicación y de negociación, las cuales luego me han valido muchísimo Hugo, en mi vida personal, porque cuando tuve a mis hijos ya sabía negociar. Yo llegaba a casa y decía, ahora otra vez me pongo la chaqueta de negociar, y llegabas a casa y dices, bueno, a ver, ¿qué hay hoy? Pues venga, a negociar la ducha, la cena, la merienda. Entonces, pues bueno, sí que yo digo que a partir de 2013 empecé a tener mucha presencia en obra con esa situación que tú decías de que a veces la gente pues no se cierra un poco en banda, o no quiere cambiar esos comportamientos tan aprendidos de hace muchos años, y lo que tienes que tener son técnicas de negociación, de comunicación, para que la gente sea capaz de aportar y de co-crear, Hugo, porque al final no deja de ser una co-creación entre todos. Mi palabra favorita, co-creación, es algo que practico todos los días y como ha dicho, sé que conoces bien los temas de bienestar, salud mental, desempeño sostenible, cosas así. Ah, hay definir la importancia de estos en las organizaciones y cómo piensas que se conectan estos aspectos con el desempeño en seguridad, hablando un poquito de soft skills. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el siguiente paso que ha dado la profesión: integrar toda esta parte de salud mental y de bienestar, de well-being, mental health, que está teniendo muchísimo interés. Bueno, yo creo que es una demanda de las empresas. Yo en Finlight, la plantilla es jovencísima, Hugo, entonces tienen casi menos de 30 años muchísima gente. Es una empresa joven con empleados muy jóvenes. Y, y creo que es una demanda también del equipo directamente, que hagamos esa línea. Luego quizá es mucho más local. Tú estás ubicado en Brasil, pero en Europa y específicamente en España, Francia y España ahora mismo son los países que tienen un problema mayor de asentismo, de bajas laborales. Los trabajadores no van a trabajar, Hugo, y está teniendo un impacto muy, muy grande, porque al final la administración paga un grueso muy importante de esas bajas, bajas de un año, de 2 años, que muchísimas son Wow, por salud mental, con lo cual sí, el problema que tenemos en España con la gestión de bajas y el asentismo es un problema que sale en los telediarios, que salen las noticias, que tenemos en los periódicos. O sea, es un problema que empezó quizá con menos visibilidad, pero que estamos llegando a tales tasas y con un impacto económico tanto para las empresas como para el gobierno, que ya es titular en portada. Con sí, lo cual, por un lado, tenemos una demanda de las nuevas generaciones, sobre todo de empleados jóvenes, y tenemos unas demandas de los directores generales, porque llegan las tasas de asentismo y de rotación y son brutales y tienen un impacto. Por ejemplo, te voy a decir, no es mi sector, ni he trabajado nunca realmente de manera muy cercana al sector, pero lo que es el sector hotelero, etcétera, ya estás hablando, Hugo, de que tienen que meter un turno con gente adicional, contando que van a tener a lo mejor un tercio de su plantilla de abajo. Entonces, el impacto económico para las empresas hoteleras en turismo en España es brutal, con lo cual el well-being está sobre la mesa, Hugo, está sobre la mesa porque es una demanda de las nuevas generaciones para atraer talento, con un mercado laboral muy atomizado, con muchísimo movimiento ahora mismo, por lo menos en España, de rotación de gente, y cada vez que se te va alguien, supone meter un nuevo empleado, buscarlo, hacerle el onboarding, y luego es una demanda de los directores generales, de los comités de dirección y de los consejos, porque les está impactando en su EBIT directamente, con lo cual la conversación de implantar medidas de well-being, que tiene que ser algo estratégico para la empresa, Hugo.
muchas veces nos quedamos con poner fruta una vez por la semana en la compañía. Eso no es implantar medidas de well-being. Las medidas de well-being tienen que venir bajo un paraguas de una estrategia. Por ejemplo, en Feedlight, uno de los pilares que tenemos, no dejamos de ser una entidad financiera, porque en realidad financiamos, no somos constructoras, financiamos proyectos fotovoltaicos. Pues para nosotros uno de nuestros pilares es la educación financiera también con nuestras contratas, etcétera. Entonces, el well-being, el mental health tiene que tener una estrategia según la compañía y no quedarnos en poner la fruta una vez por semana. O sea que hay que tener KPI, cualitativos, cuantitativos y una estrategia dentro de la empresa y volvemos a co-crear, involucrar también a los trabajadores para ver qué quieren y hacia dónde quieren que pivote la empresa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y seguro que no son dificultades solo de España y Francia, en todo lugar, todos los locales hay lo mismo. Aquí en Brasil se pasa lo mismo. Tenemos intentado de un todo para mantenerlos con la cabeza tranquila para trabajar, intentando desarrollar estrategias que puedan convertirse en ideas prácticas, más que solamente la frutiña y algo así. Ah, pero me gustaría, hablaste un poquito sobre KPI, ¿qué indicadores sugieres para intentar medir cosas así? Bueno, he hablado antes del asentismo, del número de bajas, Sí, eso es un KPI clarísimo. La duración de las bajas también, porque las de salud mental tienen una duración muy larga. sí, Hugo, no estás hablando de un mes, estás hablando de bajas de larga duración. Y luego, pues, en rotación de empleados también, que antes he comentado, la tasa de asentismo, esos son datos al final que te pasa siempre People o recursos humanos. El NPS, que quizá es más cualitativo, ver un poco la satisfacción del empleado y ver si va mejorando. Luego, al final, pues las encuestas de clima. Incluso puedes intentar, bueno, yo recuerdo alguna organización aquí en España que tenía hasta un índice de felicidad del empleado, que te puedes montar un poco ad hoc, ¿vale? Pero yo te diría que básicamente las encuestas de clima, de satisfacción, el asentismo, la rotación y todo eso lo puedes cuantificar al final, porque ¿cuánto te cuesta el asentismo desempleado meter a otra persona, no saber qué va a pasar con la persona? Las empresas en muchos sitios, Hugo, están complementando esas bajas, por lo menos aquí en Alcance Europa, que paga la administración, con lo cual esos KPI son fundamentales. Bueno, luego ya también depende un poco eh, aquí en España, que no es en toda Europa, pero que tenemos la parte de reconocimientos médicos como obligatoria, también puedes extraer datos de esos reconocimientos médicos. Nosotros, por ejemplo, cuando nuestros empleados van a ese chequeo médico, les pasamos un cuestionario de salud mental, con lo cual tenemos esos ratios que incluso la compañía que nos hace el chequeo médico de los trabajadores nos hace un comparativo de años anteriores y cómo van evolucionando y con sectores afines, con lo cual esos datos los tienes y esas métricas no solo nos pasan indicadores de salud mental, estás hablando de indicadores de sobrepeso, de colesterol, de sueño, de consumo de tabaco, con lo cual las métricas ya las tienes. En Reino Unido lo que estamos intentando es alinearlas con los datos que nos da el seguro médico, porque allí para nuestros trabajadores que no tienen exposición a químicos ni a productos cancerígenos, el chequeo médico no es obligatorio, pero lo estamos intentando ligar al seguro médico que sí que la compañía proporciona al empleado y al final tienes esas métricas a través de ese médico del trabajo que está haciendo el chequeo médico a tu trabajador y luego pues muy de la mano con el equipo de recursos humanos, asentismo, rotación, encuestas de clima, pero, pero al final, y bueno, hay herramientas. Aquí, por ejemplo, en España, Hugo,
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud, que es como si fueran Health and Safety Executives en Reino Unido, sí, tiene hasta una herramienta. O sea que al final tú vuelcas lo que has invertido tiene un software, metes tus datos de lo que has invertido, metes tus datos de bajas y de rotación de empleados y directamente te saca el retorno de inversión, con lo cual y ahora con la IA las herramientas las tenemos. Entonces al final es recoger una serie de datos y, y pasar ese plan estratégico a la compañía. Pero siempre es verdad que hablamos de que sobre todo en salud mental y en, y en well-being estás hablando de datos a largo plazo. Y si ya tienes un programa de acompañamiento al empleado en salud mental, que yo lo he tenido en alguna empresa también en la que he estado, ellos te dan ratios también de llamadas de soporte, de temas que a lo mejor tienen del soporte con psicólogos, con lo cual los datos ahí están, Hugo. Yo soy muy fan de los datos, porque creo que cuando hablas a comité de dirección, al final, lo que te digo, la parte de well-being o de salud mental no puede ser poner fruta o hacer una webinar sobre salud mental, tiene que ser una estrategia 360. sí. Sí, también me gustan mucho los datos porque cuando hablamos de eso ya no es algo que tenga una concretud. Estamos hablando de sentimientos, percepciones, visiones, entonces los datos son algo que como ingeniero los amamos y Los podemos amamos. tomar decisiones más seguramente por lo menos. Cristina, nuestro tiempo está volando, entonces me gustaría cambiar un poquito nuestra conversación para la nueva visión, lo que llamamos nueva visión, factores humanos y cosas así, Rob. Yo he tenido en España muchas veces, México, Colombia, para hablar de nueva visión, de seguridad 2.0, de Rob. Y veo que en los últimos años hemos visto una evolución de enfoques más centrados en las personas. ¿Has notado algo así en tu experiencia en los últimos años allá? ¿Se ha hablado de eso? ¿No todavía? Pues sí que es verdad que yo creo que, que cada vez está más presente. En los últimos congresos, como te pasará a ti, yo muchas veces lo digo, en los últimos congresos que he estado, que no habla ya de la parte técnica, Sí, sino hace poco que estuve en un congreso en Londres, se lo comentaba a una amiga. Digo, mira, estoy yendo a un congreso que se habla de mental health, de well-being, de factor humano. Parece que somos más psicólogos que sí, profesionales con ese background técnico, porque realmente creo que la conversación que está sobre la mesa es eso. Nosotros en Fieldlight estamos aplicando Energy Based Safety, que tú tuviste a Matt Hallowell aquí en el podcast, si no recuerdo mal, que al final también se basa en estrategias, ¿sabes?, de neuropsicología, porque la amígdala detecta muchísimo mejor unos riesgos ligados a unas energías que otras, con lo cual nosotros también tenemos nuestra patita implementando Energy Based Safety, sí. que nos está costando mucho porque al final nuestras plantas son muy pequeñas, nuestros contratistas, muchos, quizá más en España que en Reino Unido, muchas veces muy amateurs o con un nivel de cultura pequeño, e implantar Energy Based Safety con ellos, el Energy Wheel, que detecten las energías, que hagan el pre-job briefing ligado a las energías, a las high energy, nos está costando mucho, pero yo creo que la conversación está sobre la mesa, como tú bien dices. Nos tenemos que elevar un poco a intentar trabajar el factor humano con los equipos, porque es la siguiente oleada que va a venir a nivel de seguridad y salud. Así que súper importante, yo creo que absolutamente en boga y yo lo veo muy presente en los profesionales de la seguridad y salud, muy presente. Sí, eso es algo que tengo mirado también. Muy poco de la técnica y mucho más del todo.
todo lo que se puede imaginar como factor humano, escutativa, liderazgo, y todo más. Y estoy seguro que también que es una evolución, porque la técnica, como ha dicho, aprendemos en la escuela. Yo soy profesor universitario, así como tú también, he mirado, una Yo también. de mi pasión. Ah, pero ¿cómo, tiene visto la cuestión de seguridad de inteligencia artificial? ¿Hay que eso va a cambiar mucho la profesión, a interferir de forma buena o mala? Sorry, Sorry, no worries. there was an issue with my connection, or I don't know. Maybe mine, I guess. But I will repeat the question and then I can add it later. Okay, okay. Okay. Cristina, hemos visto muchos cambios últimamente en todas las profesiones, pero algo que llama atención muchísimo ahora es la cuestión de la inteligencia artificial. ¿Cómo piensas que eso va a influir en nuestra profesión en el futuro? ¿Cómo mira que como profesora universitaria, así como yo, que es algo que hemos visto, las personas están confiando muchísimo en esto sin siquiera criticar? Entonces piensa que puede cambiar de forma buena o no. ¿Cuál es tu opinión sobre la llegada de la inteligencia artificial en seguridad? Pues yo creo, Hugo, que va a ser estratégico y va a ser un cambio en la profesión impresionante. Porque, porque al final los departamentos de seguridad y salud, medio ambiente, no somos departamentos en general grandes ni con muchos recursos, con lo cual poder implementar el uso de la IA, de la inteligencia artificial, yo creo que va a dar un vuelco al 200%. Al final, nosotros en Fila lo estamos utilizando muchísimo y somos una empresa pequeñita, pero, por ejemplo, para preparar alertas de seguridad, comunicaciones, papers, infografía, eso ya llevamos, yo creo, desde el año y medio que estoy yo en la compañía, prácticamente desde el principio. El año pasado, de un incidente que tuvimos con potencial riesgo, aunque no tuvo ningún daño a la salud del trabajador, no quisimos preparar una lesson learned, un retorno del aprendizaje con un PowerPoint, sino que hicimos una reproducción con IA del incidente. Increíble. Volcamos fotos, cómo iba vestido el trabajador y se hizo una propuesta de una reproducción del accidente con inteligencia artificial. El año pasado nos dio soporte una empresa externa. Este año directamente ya lo vamos a hacer con medios propios. Hemos adquirido y licenciado un software y ya la idea es que no sea algo puntual, sino algo ya un poco que vayamos implementando con herramientas propias, vídeos sobre las Life Saving Rules, sobre las campañas de seguridad, ya directamente utilizando inteligencia artificial, pero ya el equipo que se está formando. Utilizamos drones también, siendo una empresa pequeñita, no llegamos a 100 trabajadores, o sea que al final entre Reino Unido y España estamos hablando de unas 90 personas. Utilizamos drones para evitar que nuestros compañeros se tengan que subir muchas veces a cubierta, vuelan un dron y ven cómo está todo. Sí, En Reino Unido vamos a empezar a utilizar drones que movilizan los paneles para evitar que lo haga una persona. Es otro de los proyectos que tenemos a la vuelta del verano. Con lo cual, pues, y me hablabas de la universidad. En la universidad nos han pedido que empecemos a preparar directamente un chatbot que vayamos alimentando nosotros y trabajando el claustro de profesores, sí, porque consideran que es estratégico para nosotros. Con lo cual, esto es una carrera, Hugo, que o estás dentro. eh, Ayer justo tuve una conversación con otro profesional de seguridad y sobre esto que me decía, pues hay gente que piensa que no va a entrar en el carro o en la carrera. Digo, pero si es que no te puedes quedar atrás, es como
el cambio que se dio de la máquina de escribir al ordenador. O sea, no hay vuelta atrás. O entras en lo que está suponiendo la IA o, o te vas a quedar atrás como profesional. Con lo cual a mí me parece una revolución, si te soy sincera, Hugo. O sea, ahora mismo lo estamos utilizando en tantos campos. Ya te digo, comunicación, bueno, tenemos alcance internacional con un montón de legislaciones. Es una herramienta brutal. Entonces, para mí es algo crítico. No sé cuál es tu opinión, pero para nosotros, o sea, yo ahora mismo no entiendo trabajar sin la implantación de ella. Sí, yo estoy de acuerdo. Desde que tengas, estoy de acuerdo, desde que tengas inteligencia natural, puede utilizar la artificial, pero si no la tengas, hay que Con inteligencia, desarrollarla totalmente. primeramente. Cristina, me gustaría muchísimo agradecerte. Nuestro tiempo vuela. Pedir perdón por mi español que está un poquito sin uso últimamente. No he usado mucho, pero intenté mi mejor. También darle enhorabuena por la Copa del Mundo, por España que ha hinchado muchísimo contra nuestros rivales Argentina. Y felicitarte por tu carrera, por tu modo de ser, simpatía y todo. Y ha sido un placer compartir contigo los cursos, los entrenamientos de liderazgo y todo, y mucho más aquí en mi canal. Y estoy seguro que la audiencia brasileña y de Sudamérica van a tirar muchísimas lecciones, muchísimo provecho de nuestra charla. Pues nada, Hugo, a darte las gracias. Tu español es fantástico, así que has llevado la conversación con un español perfecto. Así que por ese lado, agradecerte también tu simpatía también. Y es un gusto trabajar contigo y esta formación que compartimos fue fantástico poder tenerte y escuchar tus reflexiones. Así que muchas gracias por tu tiempo y por contar conmigo. Gracias.